El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, si usted está listo, entonces vamos a compartir a partir de estos minutos la gloriosa palabra del Señor bajo el título Lucha de Titanes. Lucha de Titanes. Ese es el título de nuestra disertación en el día de hoy. Esté atento y escuchemos la base bíblica sobre la cual vamos a estar fundamentando esta disertación. Gálatas capítulo 17. Dice la palabra de Dios. Capítulo 5, verso 17. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Y Romanos capítulo 8, verso 5. Dice la palabra de Dios. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Les invito para que oremos y le pidamos al Señor que Él abra nuestros sentidos espirituales al escuchar la palabra de Dios. Que ella produzca fe en nosotros, ella traiga sanidad, ella traiga liberación, ella traiga la bendición de Dios a nuestras vidas. Oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, Señor, por los siglos. Te rogamos que ella nos bendiga en esta hora y que al meditar, Señor, en tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe hacia todo aquello que es verdadero, todo aquello que es sano, todo aquello que es edificante, todo aquello que contribuya al crecimiento espiritual de nuestras almas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. También te rogamos que tú tomes control de esta señal, la plataforma virtual, que tú, Señor, estés tomando control también de los dispositivos electrónicos de mis hermanos y de todos aquellos que puedan conectarse en esta hora. Gracias, Señor. Glorifícate en medio de nosotros una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Lucha de Titanes es el título de esta disertación. En el transcurso de esta disertación usted escuchará quiénes son estos titanes. ¿Sí? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué titanes estamos hablando? Un titán es una figura mitológica, obviamente, que ha tenido una gran lucha épica en la historia, se ha convertido a veces en leyenda y ha pasado, ha trascendido a la historia, ¿sí? Y llega a nuestros días como un personaje que tiene un gran renombre y que representa pues a un luchador o incluso una fuerza, un poder que ha tenido una victoria. Entonces, esté atento para que usted discierna, para que usted entienda de qué titanes estamos hablando. Vamos a escuchar algunos pensamientos que nos van a ir introduciendo poco a poco en los argumentos principales de esta exposición bíblica y vamos a recibir, pues, con la ayuda del Señor, edificación espiritual a nuestras almas. Escuchemos entonces. Dos fuerzas quieren dominar tu voluntad. Una quiere alejarte de Dios y la otra quiere acercarte a Dios. Muy bien, entonces, estos dos titanes son dos fuerzas, dos potencias, que luchan con el propósito de controlar, manejar,
dirigir nuestras vidas. Todo ser humano está de alguna manera influenciado por estas dos potencias que luchan en su interior. Todo ser humano tiene estas dos fuerzas, repito, en su interior. Independiente de que sea cristiano o no, en él, en su interior están presentes estas dos potencias, estas dos fuerzas, estas dos tendencias. Continuemos. Una quiere convertirte en un mundano, la otra en un santo. Todo hombre es gobernado por una de estas dos fuerzas. Ellos se identifican de esta manera. Primero, la carne, representada por mi propia voluntad, mi egoísmo, mi yo. Segundo, la persona del Espíritu Santo, representada por la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ya hemos identificado, espero que usted también lo haya hecho, cuáles son estos dos titanes, cuáles son estas dos fuerzas, estas dos potencias, estas dos tendencias. Repetimos, ambas quieren controlarnos. Ambas quieren tomar el dominio sobre nuestra voluntad. Una de ellas hemos dicho que se trata de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro yo, nuestro ego, en mi voluntad. Y la otra es la voluntad del Espíritu Santo, la voluntad de Dios. Ellas se oponen, según lo hemos escuchado del apóstol San Pablo. Hay una que nos quiere convertir en gente piadosa, en gente santa, en gente temerosa de Dios, en gente que viva de acuerdo al diseño y al propósito de Dios, a un plan que Dios tiene predestinado para cada uno de nosotros. La otra no, la otra quiere destruirnos, la otra quiere alejarnos de Dios, la otra quiere acercarnos a las cosas terrenales, la otra quiere que amemos más las cosas de este mundo, la otra quiere conducirnos y quiere controlarnos hasta el punto de que nosotros perdamos la salvación de nuestra alma y que nosotros seamos arrojados en un sitio de tormento, separados de Dios por la eternidad en sufrimiento y en tormento eterno. Estas dos fuerzas, potencias, titanes, como le hemos titulado, están en todo ser humano. Están en todo ser humano. Aún en aquellos que son cristianos y que han recibido una nueva naturaleza, que han recibido la simiente de Dios, que han nacido espiritualmente de nuevo. La carne no muere. La carne comienza más bien a menguar en la medida en que usted va creciendo espiritualmente. En la medida en que usted va cultivando su vida espiritual y va doblegándose a la dirección del Espíritu de Dios, va rindiendo su voluntad a la voluntad del Espíritu de Dios. Pero recuerde esta gran verdad: la carne, esa tendencia hacia el pecado, hacia lo oculto, hacia lo tenebroso, está en nosotros, está latente, aunque tú seas de Cristo. Lo que sucede es que aquellos que son espirituales, aquellos que viven rendidos al Espíritu de Dios, la mantienen bajo control, la mantienen crucificada, ¿sí? En forma simbólica, te lo puedo decir, en forma metafórica la crucificamos, pero ella no está muerta, está viva, está latente. Basta con que tú te descuides espiritualmente, basta con que tú dejes de crecer espiritualmente para que veas tú cómo se manifiesta con cualquiera de las manifestaciones que San Pablo dice allá en Gálatas capítulo 5, que son manifiestas las obras de la carne.
comienza con un catálogo de pecados que se asocian directo con la conducta, la ética sexual de todo ser humano. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias. Imagínate, con esos 4 ya puede manifestarse la carne. Todos estos pecados son manifestaciones de la naturaleza humana caída y tienen que ver con la sexualidad de todo ser humano. Continuemos. Primero, la carne, representada por mi propia voluntad, mi egoísmo, mi yo. El carnal busca ser admirado, reconocido, alabado. Es un ególatra. Aquí lo ves entonces. La primera de estas potencias o titanes es la carne. La carne. La carne. Esa carne se manifiesta en nuestro yo, ¿sí? A través de nuestro ego, ¿sí? A través de mi voluntad, la voluntad mía, ¿sí? Como todo ser humano, yo tengo una parte intelectual, tengo también una parte emocional y tengo una parte que tiene que ver con mi voluntad. Todo ser humano tiene entonces intelecto, tiene emociones, tiene voluntad. Bien, es allí en la voluntad, es en los pensamientos, es en las emociones donde la carne quiere manifestarse y quiere tomar el control. La carne quiere controlar tus emociones. La carne quiere dominar tus pensamientos. La carne quiere dominar tu voluntad. Y si usted cree que puede vencer con su propia fuerza de voluntad la carne, es decir, esa tendencia hacia el pecado, usted podrá tarde o temprano, es cuestión de tiempo, sentirse frustrado porque usted no va a poder. Por muchos deseos, por mucha fuerza que usted tenga, tarde o temprano la carne lo va a usted a dominar, lo va a controlar, ¿sí? Y no va a hacer lo que usted quiere, ¿sí? Para agradar a Dios, sino que la carne va a hacer totalmente lo contrario, porque no existe poder en nosotros para vencer esa naturaleza, esa tendencia, no existe. Tiene que venir realmente del exterior, tiene que venir algo o alguien que nos ayude a poder sujetar estas pasiones, estos deseos. Los hebreos llaman a esta parte de nuestro ser interior, le llaman el nefesh. El nefesh. Nefesh está traducido en nuestras traducciones como aliento de vida, ¿sí? Y básicamente está asociado con los animales, ¿sí? Primariamente se asocia con los animales. Es como hablar del alma animal. Es lo que poseen los animales, pero también lo poseen los seres humanos, el nefesh. Nefesh es un nivel de nuestro ser interior en el que están los instintos, las bajas pasiones. En los animales, esto es lo que les da a ellos sensibilidad, les da vida, ¿sí? Y en los animales hay ciertos instintos desarrollados, como por ejemplo, el instinto de conservación o supervivencia. Esto está tan íntimo en algunos animales que usted puede ver especialmente en algunas aves, ¿sí? Cuando hay un cambio de estación, ellas por pura supervivencia, ellas hacen largos recorridos en los aires, en los cielos, para ir a un ambiente, a un clima más cálido, más amable, ¿sí? Y poder sobrevivir. ¿Quién pone o quién ha puesto esto en las aves? Es el mismo Dios. Las aves entonces no solo tienen este sentido de supervivencia,
sino que también tienen un sentido de orientación en los cielos mejor que cualquier radar de tipo tecnológico, científico que alguna maquinaria, algún avión pueda tener. Las aves tienen esto. Ahora, todos los animales tienen instintos, tienen pasiones. Mire, por ejemplo, la capacidad que tiene un perro de olfatear ciertas cosas que nosotros, imposible que pudiéramos olfatearlas. Ellos reciben un entrenamiento especial y son capaces de descubrir restos humanos, por ejemplo, o descubrir droga, o descubrir rastros de sangre, en fin. ¿Por qué? Porque tienen esta capacidad instintiva muy desarrollada. ¿Qué pensar de otros animales? Te podría pensar, ellos tienen estos instintos desarrollados. ¿A cambio de qué? A cambio de que Dios no les dio a ellos un alma racional, no les dio lo que los hebreos llaman un ruach. El vocablo hebreo ruach se traduce espíritu, o no tienen una neshama, un alma, como nosotros la tenemos. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, la palabra neshama se traduce como alma, y esto tiene que ver con nuestra voluntad, nuestro intelecto y nuestras emociones. La neshama es la psiquis, ¿sí? Es la psique que se menciona en griego. Eso es el alma humana. Pero recuerde que el alma humana, o todo ser humano, tiene no solamente una psique, un alma, también tiene nefesh, tiene instintos animales. Eso es lo que Pablo llama la carne, una tendencia natural a hacer lo malo, a dejarse dominar por esos bajos instintos, esas bajas pasiones. Todo ser humano las tiene, ¿oyó? Todo ser humano las tiene. Aún los creyentes, los cristianos que han nacido de nuevo, que han sido regenerados espiritualmente, también tienen nefesh, tienen instintos allí, tienen bajas pasiones, que cuando nacen de nuevo, entonces comenzamos a controlarlas y no dejamos que ellas nos controlen a nosotros. Pero están allí latentes y son parte de lo que estamos aquí describiendo como el titán, que representa la carne. Y no se trata, repito, del cuerpo humano. No se trata del conjunto de músculos, huesos, nervios, etcétera, que nosotros tenemos. La Biblia usa otros vocablos para referirse al cuerpo humano, ¿sí? Al cuerpo de carne. Por ejemplo, se usa el vocablo griego soma, ¿ve? Para referirse a ese cuerpo de carne. O el vocablo hebreo basar, para referirse al cuerpo de carne. Basar, cuerpo de carne. Entonces, no se confunda, el problema no está en el cuerpo. El problema no está allí, en la carne, en el cuerpo, no. El problema es de naturaleza espiritual. La carne es una expresión que nos habla de nuestro más poderoso enemigo, ¿sí? Nuestro más poderoso enemigo está dentro de nosotros mismos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así es que cuando usted se enfrenta a la carne, se está enfrentando a su más poderoso enemigo. ¿Y quién es la carne? Usted mismo, su yo, su ego. Vamos a seguir escuchando esto porque esto es muy interesante y es muy edificante. El carnal exige ser estimado de todos, ser honrado y primero entre todos, no es humilde. Cuando una persona es carnal, a pesar de que tiene una nueva naturaleza, ha sido regenerado espiritualmente, pero es carnal, no crece espiritualmente, no crece, es un niño y se mantiene en esa infancia, ¿sí? No adquiere madurez. Esta persona quiere todo el tiempo que le estén alabando, que la estén exaltando, que le estén dando a ella el primer lugar. En esta persona no hay humildad, en esta persona no hay mansedumbre. Ella no es capaz de reconocer a otros como superiores a él mismo.
Él quiere siempre ser reconocido como el mejor, el primero, el más grande, ¿sí? El más ungido, el más santo, mejor dicho. La última Coca-Cola en el desierto, ¿sí? O como decimos acá jocosamente en la costa, ¿no? El último bolón del frasco, el que oiga entienda. El que oiga entienda. Y por amor a mis hermanos que nos escuchan de otros países del mundo, de otras latitudes, es que acá en Colombia y especialmente en la costa se usa mucho los frascos de vidrio para vender dulces, vender caramelos que a veces tienen forma circular, ¿sí? Son una especie de circunferencia rodeada de una capita de azúcar, y a eso se le llama un bolón, ¿ve? Y un tendero viene y coloca allí muchos bolones, muchas bolsas de bolones, ¿ve? Y los niños les gusta mucho. Bueno, cuando llega el último bolón, ¿ve? Ese es el más apreciado porque es el último, ¿sí? Ese ha estado bastante tiempo ahí en el frasco. Bueno, hay gente carnal que esto es lo que se cree, ¿sí? Que son el último bolón, el más apreciado en venderse, ¿verdad? Del frasco que contiene muchos bolones. O como alguien ha dicho, el non plus ultra, el fuera de serie. Ese es un carnal, esa es una persona carnal. ¿Conoces tú a alguien así? Yo conozco a muchos que cuando Dios los humilla es como si les colocaran un alfiler a un globo, ¿sí? Se espichan, se revientan. Entonces, alguien ha dicho que una persona carnal hay que tenerle en lástima, porque lo que hincha su pecho no es realmente su gran ego, sino una angustia que no puede con ella. ¿Ve? Una angustia que no puede con ella. Una persona entonces ególatra es una persona carnal y es una persona que le hace falta mucha humildad. Tiene que ser abatido en su arrogancia para que pueda entonces manifestar el fruto del espíritu que se llama humildad, se llama mansedumbre, ¿sí? Que el apóstol Pablo dice que es característico de los que son espirituales. ¿Es usted una persona carnal? Algunos creen que cuando se habla de carnal se está hablando de alguien que es un inmoral sexualmente, una persona promiscua o una persona dada a la práctica de pecados sexuales, que se ha desenfrenado en la práctica de pecados sexuales. Pero tengo que aclararle que no necesariamente un carnal se refiere a una persona que practica pecados sexuales. Un carnal puede ser sencilla y llanamente una persona egoísta, una persona infantil en la fe, una persona que no ha madurado, una persona que no ha crecido espiritualmente. El carnal es jactancioso y sabio en su propia opinión. Jactancioso y sabio en su propia opinión. Darle un consejo a esta persona es muy complicado, porque él cree que sabe más que todo el mundo. Como dice el libro de los Proverbios, cree que sabe más que 7 sabios que sepan aconsejar. Él se jacta de tener mucho conocimiento, de tener mucho entendimiento. A él nadie le puede enseñar, porque es que él se las sabe todas. Y este tipo de personas a la larga no saben nada. ¿Sí? A la larga no saben nada. Es pura apariencia. Es pura apariencia. Porque a veces, aunque tenga mucha información, cuando se le presenta un problema, actúa de una manera tan insensata que uno se queda sorprendido. Y uno dice, pero este no es el que sabe tanta Biblia y sabe tanta teología, ¿y por qué actuó de esta manera? Es porque esa jactancia le impide realmente ser un hombre sabio, un hombre práctico, una persona práctica, una persona sabia. Entonces tenga mucho cuidado, porque la caída de una persona, el fracaso siempre estará precedido de arrogancia, ¿sí? Arrogancia. ¿Ve? Después de la arrogancia viene la caída.
Téngalo por seguro, eso está escrito en la palabra de Dios. ¿Ve? Antes de la caída es el espíritu arrogante. Yo espero que usted no se esté retratando con este pintoresco cuadro del carnal, sino que usted más bien esté mirando a vecinos de al lado y esté diciendo, esto es contigo, hermano, esto es contigo, esto no es conmigo. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. El carnal manifiesta las malas obras descritas en Gálatas 5, 19 al 21. Vamos a leerlas porque eso es un catálogo tenebroso. Gálatas 5, 19 en adelante. Hay 17 que el apóstol dice que son manifiestas. ¿Qué quiere decir eso? El carnal es cuestión de tiempo para que las manifieste. Cada una de ellas son manifestaciones. Manifestaciones de nuestra naturaleza, manifestaciones de la carne, que están expresadas en diferentes pecados, diferentes formas de pecar. Escuchemos, Gálatas 5, 19 hasta el 22. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son adulterio, fornicación, disolución, desenfreno, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es interesante cómo termina el apóstol diciendo acerca de estas manifestaciones pecaminosas. Pablo termina diciendo cosas semejantes a estas. Y dice el apóstol, acerca de las cuales os amonesto, que practican, los que practican tales cosas no heredarán el reino, no serán salvos. ¿Quiénes? Disculpe. Los fornicarios, los adúlteros y todos estos que practican estas manifestaciones y las transforman, no en una manifestación, sino en una práctica, en un hábito. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cuando uno va a hacer un juicio. Un creyente que se descuide espiritualmente puede manifestar, dado su descuido de su vida espiritual, de cultivar su vida espiritual, puede manifestar cualquiera de estos pecados: adulterio, fornicación, inmoralidad, lascivia, etcétera, etcétera, lujuria, etcétera. Pero una cosa diferente es que esa manifestación la transforme en una práctica, en un hábito. Pablo dice que los que hacen esto, es decir, los que transforman una de estas manifestaciones, las transforman en una práctica, ¿sí? En un hábito. Estos son los que no heredan el reino de Dios. Cualquiera de nosotros, entonces, escuche, si se descuida espiritualmente, de nuestra alma puede manifestar uno de estos pecados. Lo puede manifestar. Bien, la buena noticia es que eso no te descalifica del reino, no te descalifica. ¿Sí? La mala noticia es que si tú transformas esto en un hábito, esto sí te va a condenar. Esto hay que aclararlo y hay que dejarlo bien en claro. ¿Sabes por qué? Porque allí se menciona una de estas manifestaciones como ira o enojo. ¿Ve? Allí se menciona ira, enojo. Y resulta
que cuando tú lees las Escrituras encontramos que nuestro Señor Jesucristo se enojó. Por lo menos yo puedo reconocer unas 3 o 4 ocasiones en las que el Señor se enojó, se indignó. 2 de ellas tuvieron que ver con el momento cuando Él purifica el templo, porque el templo de Jerusalén lo habían convertido en un mercado persa. Y el Señor se indignó, se enojó y cogió un lazo. Y lleno de enojo, lleno de indignación, purificó, volcó las mesas de los cambistas, la jaula donde estaban los paros que ellos vendían para los sacrificios, etcétera, etcétera, y desalojó, limpió el templo. Lo hizo con enojo. En 2 ocasiones lo hizo, al comienzo de su ministerio y al finalizar el ministerio. Hubo otra ocasión en la que el Señor se enojó también. En una sinagoga había un hombre con una mano tullida, un brazo entumido. Y Jesús lo sanó en Shabbat. Pero antes de hacerlo, Él miró a unos dirigentes religiosos que estaban ahí presentes en la sinagoga. Y los miró y les preguntó, ¿es lícito sanar a este hombre en Shabbat? ¿Es lícito hacer el bien o el mal en día de reposo? Y ellos no le respondieron. Y Jesús los miró con enojo, con indignación. Entonces hizo el milagro de sanar a aquel hombre. ¿Sí ve? Entonces, si Jesús dice en las Escrituras que se enojó, ¿por eso pecó? No. No. Por eso es claro. ¿Sí? Estoy explicándote que cualquier creyente que se descuide espiritualmente en su vida se puede manifestar, porque está allí latente, se puede manifestar cualquiera de estas manifestaciones. ¿Ve? En un desliz, un descuido, cualquiera puede adulterar, cualquiera puede fornicar, pero una cosa es que usted convierta esa manifestación, la convierta en una práctica, la convierta en un hábito. Y si usted lo hace, entonces sí, es digno de condenar. Es digno de condenar. Y Pablo dice, cosas semejantes a esta, o sea que la lista es más larga. Y efectivamente, cuando tú lees Mateo capítulo 5, el Señor Jesús habló de otras manifestaciones de la carne que salen del corazón, salen del alma humana, salen de adentro y contaminan espiritualmente a cualquiera que las practica. Bendito sea el nombre del Señor. Continuemos. Segundo, la persona del Espíritu Santo. Este es el segundo titán, esta es la segunda fuerza o potencia que quiere dominar nuestra voluntad. Es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo de Dios ha hecho morada en todos aquellos que son cristianos. Si usted es un cristiano, usted es una persona que se ha convertido por la misericordia del Señor en un templo vivo. El Espíritu de Dios habita en nuestros corazones por la fe en Jesucristo. El día que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, ese día espiritualmente el glorioso Espíritu Santo de Dios comenzó a vivir en usted. Así que usted se convirtió en un templo vivo de Dios. La presencia de Dios está en usted. Y al estar la presencia de Dios en usted, el Espíritu de Dios va a influir sobre su voluntad para que usted haga la perfecta voluntad de Dios y no su voluntad. Entonces, por un lado estará la carne intentando hacer la voluntad del yo, del propio ego, del ser humano, y por otro lado estará la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo, tratando de controlar tu voluntad, tratando de dirigirte. ¿A quién vas a terminar tú rindiéndote? Aquel al cual tú le busques más, aquel al cual tú le proveas más.
Si tú provees para la carne, es decir, para tu propio ego, para tu propia naturaleza, a ti te va a dominar la carne. Te va a dominar tu ego. Pero si tú provees para el espíritu, para tu vida espiritual, a ti te va a guiar el espíritu. Y tú vas a poder vencer las manifestaciones de nuestra naturaleza carnal, de nuestra naturaleza humana, que está caída. Esa naturaleza la recibimos todos los seres humanos desde que nacemos. Aún en el momento de nuestra concepción, cuando nuestros padres nos concibieron, nos transfirieron esta naturaleza pecaminosa. Ahora, la naturaleza de Dios, esa nueva creación que Dios hace, la recibimos en el momento en que Cristo Jesús se convierte en nuestro Señor y Salvador. Cuando tú confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces nace en ti una nueva creación. Dios hace en ti algo maravilloso. Te regenera y coloca en ti el Espíritu Santo. Pero Él no te hace obra terminada. Él no te hace una obra finalizada, no. Empieza en realidad un proceso de reparación o reconstrucción, un proceso de santificación. Entonces, hay un afán hoy en muchos creyentes de querer llenarse del Espíritu, de querer gozar de la unción y el poder del Espíritu, y eso es bueno. Eso es un deseo bueno. Desear ser llenos de la presencia, el poder, la unción del Espíritu Santo. Pero cuando se trata de ser espirituales, escúcheme, lo más importante no es cuánto tengo yo del poder del Espíritu Santo, cuánto tengo yo de Dios, del Espíritu en mí. No, lo más importante es cuánto tiene el Espíritu de Dios de cada uno de nosotros. ¿Qué tan doblegados, qué tan rendidos estamos nosotros al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga en nosotros la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad? Esto es más importante, ¿sí?, que anhelar ser llenos del poder del Espíritu Santo, de la gloria del Espíritu, ¿me entiende? De la Shejina del Espíritu. ¿Ve? Repito, esto es bueno, pero lo más importante es qué tanto tiene el Espíritu de Dios de mí. Porque es que eso va a determinar qué tan espiritual soy yo. ¿Sí? El hecho de que tú manifiestes dones sobrenaturales, de poder espiritual, no quiere decir que tú seas espiritual. Yo conozco mucha gente que es usada por Dios, es usada por el Espíritu Santo con señales sobrenaturales, pero no son nada espirituales, ¿oyó? Son gente inmadura espiritualmente hablando y son usadas por Dios. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es claro. No es por sus dones manifestados que la persona es espiritual. No. Es por el fruto que manifiesta del Espíritu Santo de Dios. El espiritual busca la gloria de Cristo. Filipenses 2:21. Vamos a ver eso. El que es espiritual busca que el nombre de Jesucristo sea glorificado. El que es espiritual. El que no lo es va a buscar glorificarse a sí mismo, levantar su nombre, exaltar su nombre por encima del nombre de Cristo. Escuchemos lo que dice el texto. Porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Así es. En la ciudad de Filipos se estaba presentando este fenómeno. Mientras Pablo estaba encarcelado, muchos se disputaban ser reconocidos, ser renombrados, pensando con esto que el apóstol iba a ser afligido. Pero a la final el apóstol dice, si algunos predican a Cristo por contienda, otros por vanagloria, de todas maneras Cristo es predicado. Pero ¿sabe qué? Hay gente, ¿ve?, que con su ministerio no procuran exaltar y glorificar el nombre del Señor, sino su propio nombre.
Tenga mucho cuidado. Cuando un ministro hace esto, un ministerio hace esto, es porque es carnal, no es espiritual. Tenga mucho cuidado con esos anuncios que a veces se hacen de estos grandes evangelistas, estos grandes hombres de Dios, ¿ve? Con el mensaje que colocan para llamar la atención. Ven por tu milagro, ven, esta noche es tu noche, noche de milagros para ti. ¿Ve? Ven y recibe lo que tu alma necesita. Ven, ven, ven. Y está el nombre del evangelista y la foto del evangelista al lado y el nombre de Jesucristo ni aparece. Ni siquiera aparece por ningún lado. Tenga mucho cuidado con este tipo de anuncios porque esto no exalta, no glorifica el nombre del Señor. Esto es típico de un ministro que se quiere exaltar por encima del nombre del Señor. Es un ministro carnal. Es un ministro que no es nada espiritual. Y créeme, los espíritus se buscan. Los espíritus se buscan. Los espirituales buscan la comunión con los espirituales. Los carnales, ¿con quién crees tú que buscan comunión? Que buscan armonizar, es con los carnales. Así que hablo aquí a aquellos, sí, que andan detrás de las señales, detrás de los milagros, y no del Señor que hace los milagros. Alabado sea el nombre del Señor. Al espiritual no le afecta ni le interesa la adulación. Lucas 9:23. Así es, no le interesa, no le gusta que lo estén adulando, ¿sí? que lo estén exaltando, que lo estén sobrevalorando, no. ¿Por qué? Porque esto a veces puede alimentar el ego. Sí, puede alimentar el ego y esto va a resultar en cosas que no son agradables. Escuchemos el pasaje como dice. Lucas 9:23. Dice la palabra de Dios. Decid entonces a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así es, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Ese es el costo que tú tienes que pagar por ser un discípulo del Señor. Pero cuando a ti te están diciendo que tú en vez de negarte a ti mismo, tienes que en vez de negarte tienes que descubrirte a ti mismo, tienes que ser tú mismo y no negarte, es decir, un mensaje que no te muestre que tienes que negarte a cosas que a veces parecen lícitas, pero no lo son, sino un mensaje como tú eres el dueño de este mundo, tú eres la primera persona, tú eres el más importante, mírate en el espejo, tú eres un campeón. Tenga mucho cuidado con eso. Ese no es el mensaje del Evangelio. Esa es una persona que lo que quiere es evitar pagar el alto costo por ser un discípulo de Cristo. El mensaje de Cristo dice, toma la cruz. El mensaje del mundo no, el mensaje de los carnales dice es, toma la corona. Tú estás llamado a ser un rey. Por lo tanto, estás llamado a decretar. Decreta tu bendición porque tú eres un rey. Tú eres un hijo de un rey, tú eres un príncipe. O sea, te muestran en la corona, pero no te muestran la cruz. O sea, sabio en entender. ¿Ve? Ese no es el mensaje de los espirituales, ese es el mensaje de los carnales. Y sígame, dice el Señor, pero seguirlo a Él, seguir a Cristo. El carnal te va a decir que lo sigas a Él, ¿sí? Que lo sigas a Él, que busques su cobertura, ¿ves? Porque si tú no estás bajo su cobertura, si tú no lo sigues, tú no estarás bendecido, ¿sí? Tú no estarás bajo la bendición, tú no estarás en victoria. Tenga mucho cuidado. Ese es el mensaje de los carnales. Esa es la prédica de los carnales. La de los espirituales no. La de los espirituales siempre te va a decir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue al Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El espiritual ama la cordura y la sencillez. Romanos 12:3.
Romanos 12:3 nos dice el apóstol allí inspirado. Digo pues a cada uno de vosotros por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, el que es espiritual tiene la imagen correcta de sí mismo. Él sabe que él no está por encima de nadie, ni tampoco está por debajo de nadie. Él está manteniendo una imagen, una autoimagen, una autoestima de él sana, correcta. Sabe lo que es en Cristo y sabe lo que significa también estar fuera de la voluntad de Jesucristo. Es decir, entonces, el hombre que es espiritual, la mujer que es espiritual, entiende lo que es, sabe exactamente quién es, pero el que es carnal siempre va a divagar en dos extremos. ¿Cuál? Uno en donde se cree que es el más exaltado de todos los seres humanos. Es decir, tendrá una imagen de sí mismo exagerada, un complejo de superioridad. El otro extremo es lo contrario. El otro extremo es una imagen de sí misma bien baja, super, hiper, mega baja. Es decir, él es de los que ora, Señor, ten misericordia de mí, yo que soy un gusano, etcétera, una pobre cucaracha, etcétera. No tiene una imagen sana de sí mismo. Porque los que estamos en Cristo, ciertamente antes vivíamos como cucarachas, éramos unos gusanos arrastrados. Pero hoy el Señor nos ha cambiado, nos ha hecho una nueva creación. Y en Cristo Jesús estamos en un proceso que nos va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Alabado sea el nombre del Señor. El que es espiritual sabe, estoy en un proceso, yo sé quién soy y sobre todo sé que la obra que está haciendo Cristo en mí es una obra que me está perfeccionando. Así que no tiene un ego demasiado alto ni tampoco demasiado bajo. Esa es la idea. Ese es el concepto que aquí estamos tratando de explicar. ¿Sí? ¿Cómo está toda tu imagen? ¿Está demasiado exaltada o está demasiado baja? Hay una manera de saber cuál es la imagen correcta que yo debo tener de mí mismo. ¿Sabes cuál es? ¿En qué manera es que tú sabes que tú tienes la imagen correcta de ti mismo? La estimación de ti mismo que es correcta. Cuando tú comienzas a compararte con otra persona, con otro hermano, con otro ministro, tú vas a llegar a concluir que estás muy por encima o estás muy por debajo de esa persona. Así es que el patrón para medir tu autoestima no es mirándote y comparándote con otro consiervo, con otro prójimo tuyo. Si tú quieres saber cuál es tu verdadera imagen, si tú quieres saber cuál es tu verdadera estima, debes compararte con el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos comparamos con Cristo, se acaba de una vez el complejo de superioridad o de inferioridad que tú puedas tener. Se acaba porque se acaba. Así que yo te animo a que te compares. Cuando te vayas a comparar, te compares con la estatura moral de Jesucristo, con el poder y la unción que tuvo Jesucristo. ¿Qué tanto tengo yo de eso? ¿Qué tanto me parezco yo al Señor? Y así, de esta manera, vas a adquirir la autoestima, vas a adquirir la imagen que es correcta, que es sana. Bendito sea el nombre del Señor. No se exalta a sí mismo. Segunda carta a los Corintios 10:18. No se exalta a sí mismo. Es decir, él espera que Dios lo promueva, que Dios lo exalte, ¿sí? Y no él mismo, por sus propios medios, por medio de sus propios recursos o sus propias acciones. El hombre que es espiritual espera que Dios lo exalte, que Dios lo saque del anonimato y que sea él quien lo dé a conocer. Escuchemos lo que dice el apóstol inspirado acá.
porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Ya escuchó eso. No es aquel que se califica a sí mismo y se autollama o se autodenomina a sí mismo, ¿verdad? Esto es un fenómeno que estamos viendo mucho en estos tiempos modernos. Gente que Dios no le ha llamado a un ministerio y de repente al día siguiente aparece como el apóstol fulano. Y llámeme y busque cita con mi secretaria. ¿Ve? Gente que Dios no ha llamado inclusive y se autollaman, se autodenominan y se dan títulos de honor impresionantes. ¿Sí? Títulos de honor exaltados, sobreexaltados. Tenga mucho cuidado con eso. Eso es la actitud de una persona que es carnal. Pero el que es espiritual espera que sea Dios quien lo promueva, que sea Dios quien lo exalte, que sea Dios quien lo denomine. Bendito sea el nombre del Señor. El espiritual, sus obras glorifican a Dios. 1 Corintios 10:31. Sus obras glorifican al Señor, el que es espiritual. Glorifican a Dios, no su propio nombre, no su propio ministerio, no es el nombre de su iglesia. Escuchemos el texto. 1 Corintios 10:31. Dice la palabra de Dios. Por tanto, ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Predicas, cantas, ministras, aconsejas, enseñas, administras, lideras, presides. Todo lo que hagas, sea cualquiera el oficio, la ocupación, la tarea que estás haciendo, hágalo para la gloria de Dios y no para su propia gloria. Eso hace el espiritual. El carnal, obvio, hace todo lo contrario. Hace todo lo contrario. El espiritual es humilde y servidor. Filipenses 2, del 3 al 4. Humilde y servidor. Vamos a escuchar lo que dice San Pablo aquí, escribiendo a los filipenses, tomando como ejemplo el patrón de Cristo, la conducta de Cristo. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Amén. Esto es importante, considerar los intereses de otros como superiores a mis propios intereses personales. Esto es lo que hace un espiritual. En una época en donde se están reclamando derechos por todas partes, es importante que aprendamos nosotros los creyentes y los creyentes espirituales que mis derechos comienzan donde terminan los de los demás. Mis derechos comienzan donde terminan los derechos de los demás. Eso es humildad. Eso es. A veces incluso se gana más perdiendo. ¿Sí? Se gana más perdiendo, sufriendo la pérdida o a veces hasta el agravio. ¿Sí? Se gana más acudiendo o actuando de esta manera. ¿Sí? Yo no sé si Dios te está hablando con respecto a estas cosas, pero yo creo que la imagen que se debe tener de un hombre o una mujer espiritual es esta, no la imagen que hoy se está viendo de muchos ministros, de muchos siervos, de muchos cristianos, que no son nada humildes, no son nada mansos, no son personas que se caractericen por esto, sino es por todo lo contrario. ¿Ve? Hoy vivimos en la generación de las imágenes, ¿sí? ¿Cómo te ves? Esto es más importante que cualquier otra cosa. ¿Cómo te ves? ¿Sí? Una imagen, dice el refrán, vale más que 1000 palabras. Pero yo te recuerdo que la fe viene por el oír, no por ver.
no es por lo que sientas tampoco, ¿sí? La fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Así es que reconsidera, no te dejes arrastrar por los impulsos, por las oleadas de esta generación que cada vez más se aleja de Dios. Usted déjese mover por el impulso del Espíritu Santo, por lo que nos enseña la palabra de Dios, y aprendamos a ser gente espiritual de verdad y no una caricatura de humildad, de mansedumbre, una caricatura de espiritualidad que no se tiene, que es pura apariencia. El espiritual muestra el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Quién es entonces el hombre, la mujer espiritual? ¿Quién es? Aquel en el cual se manifiesta el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu? Bueno, Pablo lo define aquí en Gálatas 5:19 en adelante. Dice Pablo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice el apóstol al final, contra estas cosas no hay ninguna ley. Es decir, no hay ninguna restricción para que tú y yo crezcamos en este fruto. Una vez que el creyente comienza a manifestarlo, no hay medida que le diga, bueno, hasta aquí, este es el tope. No. Y no lo hay porque el patrón que se tomó para alcanzar este nivel máximo de productividad no es humano. El patrón que se adoptó es Jesucristo mismo. Por eso dije hace unos instantes, si tú quieres saber cómo está tu verdadera estima, compárate con Él. Bueno, ¿cómo fue Cristo con respecto a su carácter? La Biblia nos enseña que en Él se manifestó el fruto del Espíritu en plenitud. Es decir, Cristo fue amoroso, Cristo fue pacífico, Cristo fue gozoso, Cristo fue manso, Cristo fue fiel, Cristo tuvo dominio propio. Bendito sea el nombre del Señor. En Él estas virtudes se perfeccionaron hasta lo sumo. Ahora, usted y yo como creyentes también tenemos que entrar en este proceso para ser perfeccionados y llegar como meta final a la estatura de un varón perfecto llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué tanto fruto del Espíritu tienes? Es la pregunta para hoy. ¿Qué tanto fruto del Espíritu tienes? ¿Cómo está tu nivel de producción del fruto llamado, por ejemplo, el amor? Hay mucha gente que se va de las congregaciones diciendo que es que en esa congregación no hay amor. Y eso no es verdad. Si hay amor, lo que sucede es que es posible que muchos de esos creyentes no lo manifiesten. Y así como la carne manifiesta, ¿verdad? Manifiesta a los ojos de todo el mundo, manifiesta por medio de sus obras que está allí, que está presente, así también el Espíritu de Dios manifiesta su presencia mostrando el fruto que está aquí descrito por el apóstol: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Pregunto una vez más, ¿qué tanto fruto del Espíritu usted tiene? Si usted se enfoca en alcanzar un carácter como el de Cristo, si usted se enfoca en producir este fruto del Espíritu en su vida, en manifestarlo, téngalo por seguro que usted va a ser un hombre, una mujer denominado por Dios como un hombre, una mujer espiritual. No por una iglesia, ni por un concilio, una denominación. No, no, no. Ese va a ser el calificativo que Dios te va a dar. Un hombre, una mujer espiritual, semejante a mi Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y créeme que cuando Cristo venga por su iglesia, a estos son
a los que Él va a arrebatar, los que son sus clones, los que se parecen a Él, los que tienen su genética, los que han manifestado el fruto del Espíritu. ¿Quién te gobierna, hermano? ¿La carne o el espíritu? No podemos servir y amar a dos señores. Usted será carnal o espiritual en la medida en que ceda el control de su voluntad a la carne o al Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad como cristianos andar en el Espíritu y satisfacer los designios del Espíritu y no los de la carne. De modo que se puede vivir en victoria espiritual, se puede agradar a Dios, se puede vencer el poder de la carne. Amén. Se puede, claro que sí. Se puede. ¿Cómo? Creciendo espiritualmente, madurando espiritualmente, produciendo este fruto con la presencia y el poder del Espíritu Santo, en sociedad con el Espíritu. Si tú te alimentas con cosas espirituales, ¿qué vas a producir? Este fruto. El Espíritu hará que se manifieste este fruto en ti. Pero si tú no te alimentas de las cosas espirituales, ¿qué fruto? ¿Qué es lo que vas a manifestar? Pues las obras de la carne. Así de sencillo es, así de fácil es de entender. Te pregunto en esta hora, ¿quién quieres que sea el que domine tu vida, tu voluntad, tus pensamientos, tus emociones? ¿Quieres que siga siendo la carne o que siga ahora haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios en ti? Si tu decisión, como creo que es la que tiene que ser, es la de que tu voluntad sea dominada, tus pensamientos sean dominados, tus emociones sean dominadas por el Espíritu Santo. Si esa es tu decisión, entonces tú tienes que invitar a Cristo a entrar en tu corazón, aceptarlo como tu Señor y Salvador, confesarlo. Y cuando tú hagas eso, el Espíritu de Dios empezará a hacer morada en ti. Si esta es tu decisión, yo quiero conducirte en esta oportunidad a que hagas una oración sencilla, una oración de fe, invitando al Señor Jesús a que entre en tu corazón. Si tú lo haces, si tú lo confiesas, Él vendrá y Él pondrá en ti su Espíritu. Y comenzará una vida de productividad en ti, una vida con propósito, una vida espiritual. Esta es tu decisión. Repita conmigo entonces esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra, creo que tu palabra es verdad. Te pido ahora, Señor, que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Señor, yo te confieso como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque creo que moriste, resucitaste para darme perdón, salvación y vida eterna. Creo, Señor, ahora por la fe que soy hijo de Dios. Creo, Señor, que tú vendrás por segunda vez a esta tierra y vendrás por aquellos que son espirituales. Ahora, Señor, por la fe en Jesucristo, te pido que me hagas un hijo tuyo y miembro de tu familia. Muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.